Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Reventana Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy tengo la gran oportunidad de poder entrevistar a un buen amigo, el maestro Alejandro Jiménez. ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a primero agradecer esta invitación a mi segunda alma mater, donde cursé los estudios de maestría y de doctorado, Así es, amigo. del cual estoy muy orgulloso de representar. Mi hija está estudiando en este prestigioso colegio y vamos a darle impulso en la medida de lo posible con esta charla que espero que sea de su agrado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a partir de hoy vamos a empezar a grabar diferentes cápsulas en materia penal, en materia familiar, ¿no? Y el día de hoy nos toca hablar precisamente de lo que es la violencia familiar, la violencia contra los hombres, contra las mujeres. Platícanos un poquito. Bueno, fíjate que hay un fenómeno en nuestro país que desgraciadamente han aumentado los porcentajes de violencia familiar de los hombres contra las mujeres normalmente hablando. Porque bueno, pues los hombres somos más fuertes, tenemos mayor fortaleza física y en una contienda pues evidentemente tenemos una ventaja. Sin embargo, también se ha dado un fenómeno que ha ido increciendo desgraciadamente, que habla también de la violencia de las mujeres contra los hombres, Sí. ya sea verbal, física, psicoemocional y bueno, sexual casi no se denuncia, ¿verdad? En esa misma tesitura es bien interesante cuando llega un caso práctico, generalmente de una mujer cuando su esposo la ha golpeado, o la insulta, o la humilla, o la sobaja constantemente, y llega un momento en que se encuentran con una gran problemática. Como eventualmente ellas son las que dependen de la manutención del hombre, aunque cada vez menos, de repente dicen, bueno, es que si me voy, o si denuncio, o si me llevo a mis hijos, pues no voy a tener dinero porque él me impidió trabajar o ya no ejercí mi profesión o siempre estuve al cuidado de la casa. Y entonces soportan cosas humillantes, amigo. A todos aquellos estudiantes de derecho que quieran conocer a fondo los trucos o las bemoles que podemos utilizar a lo largo de un procedimiento, podemos encontrar que existen muchas formas de proteger a la mujer y que no sientan que las van a echar a la calle con una patada así nada más y que el violentador va a quedar impune. Existen mecanismos para que aunque él sea el dueño de la casa, el Ministerio Público o el juzgador pueda determinar inmediatamente la separación del violentador, aunque él sea dueño y señor del inmueble, aunque no estén casados, aunque haya una separación de bienes, etcétera, y a lo largo de esta charla vamos a darles esos pequeños bemoles. En protección al interés superior del menor también. Del menor y de la mujer también, ¿no? Así es. Es importante señalar lo siguiente. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en el artículo 137, nos establecen 11 fracciones que aquellos que empiezan a conocer el derecho, pues hacen una denuncia y se fundamentan en este código. Sin embargo, la Ley General para las mujeres, de acceso a las mujeres a vivir una vida libre y sin violencia o libre de violencia, está detallado con mucho más ahínco, con más escrupulosidad. 21 fracciones que te dan la posibilidad de solicitar inmediatamente la prohibición del violentador o violadora a acercarse al domicilio de la víctima. Voy a enumerar algunas para no hacer esto como muy teórico, ¿no? Muy teórico. Nos vamos a ir a casos más bien aplicables y qué es lo que se recomienda
tanto por el abogado litigante ya experimentado y la jurisprudencia. Estamos hablando que en el Código Nacional de Procedimientos Penales establece precisamente la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Okay. También existe la posibilidad de la limitación de asistir o acercarse a algún lugar por parte del victimario. La separación inmediata del domicilio. Existe también la entrega inmediata de objetos personales, porque después las sacan a la calle, las avientan prácticamente en medio de la noche. Y se quedan con sus cosas. Y pues no tienen su acta de nacimiento, el acta de los niños, algún título profesional, certificados, el INE, o sea, muchas cosas que parecen, oye, pues es que necesito eso para incluso denunciar. Entonces puede solicitarse esa situación de decir, dile que me devuelva inmediatamente mis documentos. Documentos bancarios, escrituras de inmuebles, a veces tienen ellos o ellas, y para conseguirlo se convierte en cierto punto engorroso. La protección policial de la víctima o el ofendido. Lamentablemente nuestros cuerpos policíacos no cuentan con el presupuesto necesario para poder estar como teniendo una vigilancia muy efectiva. Sin embargo, es conocido aquí en la Ciudad de México y en algunas áreas metropolitanas o hasta en el interior de la República lo que se le conoce como el Código Águila. Ese Código Águila consiste en que tiene la orden, la policía de proximidad, de acercamiento del barrio, de la colonia o del municipio en donde se encuentren, de pasar por lo menos 2 veces por día y hacer firmar a las personas que han solicitado esas medidas, ya sea cautelares, medidas de protección durante la investigación, para que puedan estar tranquilas y no estar a zozobra de que de repente llegue el violador, haga alguna circunstancia que violente también la vida psicoemocional de los menores, de la misma víctima, etc. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia. También puede prohibirse o de acuerdo a ciertos principios el reingreso eventual o no del victimario. Porque también si lo sacan a la calle, pues también, oye, pues ¿dónde está mi ropa? Y muchas otras cuestiones. Se da también un fenómeno de abuso de un derecho propio. Esta parte lo hacemos con el ánimo mejor de que quien nos hace el favor de dispensarnos su atención sepa que existe el veneno y el contraveneno. O sea, oye, está bien que las mujeres estén protegidas porque el espíritu de la ley constitucionalmente habla de que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Pero eso no es cierto. Y afortunadamente eso no es cierto. Porque las mujeres, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, pues gozan de periodos extraordinarios de lactancia, por ejemplo, de ante y post del parto y muchas otras cuestiones que por mucho que románticamente se diga, eso no es cierto. Sin embargo, conforme han evolucionado los sistemas jurídicos, y no solamente en nuestro país, se brinda una protección con mayor fortaleza que a los hombres, precisamente porque el espíritu de la ley observa que la fuerza física y la constitución natural humana, pues le da normalmente más fuerza física al hombre que a la mujer. Y tenemos funciones físicas diferentes. Entonces, hasta ese punto hay cierta concordancia. Pero hay un choque de leyes, incluso constitucionales y procedimentales, porque, por ejemplo, en el Código Penal existe el delito de feminicidio, pero no hay un delito de homicidio. Y puede darse el caso también que sea la mujer quien privó de la vida a otro, y aquí la diferencia de penalidades es bárbara. Estás hablando de un homicidio simple intencional, de acuerdo al artículo 123 de nuestra legislación en la Ciudad de México, que te habla de un homicidio simple intencional de 8 a 20 años de prisión. Y se va incrementando conforme a las circunstancias que agravan el delito. Premeditación, alevosía, ventaja y traición. Sin embargo,
cuando se da el hecho de que una mujer priva de la vida a su esposo, a su pareja, a su concubino, exconcubino y demás figuras que establece el mismo Código Penal, pues recibe una sanción mucho menor. Entonces también hay que buscar el principio de equilibrio y de proporcionalidad en esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que se recomienda hacer cuando interpones una denuncia penal contra un violentador o violentadora? Primero, tratar de explicar dentro de una metodología circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Y de ahí, cuándo, dónde, cómo, por qué, quién. Y entonces puede uno tener una cierta argumentación metodológica para que el Ministerio Público pueda entender esa situación de urgencia. Esos hechos que tú estás narrando, partiendo de esa base metodológica. Narrar si existen testigos y las circunstancias que antecedieron al hecho. Okay. Porque normalmente las historias y las versiones tienen dos partes, de acuerdo a quien la cuenta. Quien la cuenta es la víctima y el otro pues el violentador o victimario. Muchas veces, por ejemplo, se da el caso de que llegan mujeres golpeadas a una agencia del Ministerio Público, una sede ministerial, y refieren que fueron golpeadas por el esposo, y cuando llega el esposo a declarar o te enteras de los hechos es que dices que bueno, pues es que salió del trabajo a las 8 de la noche, llegó en estado de ebriedad, la vino a dejar un fulano, y no atendió a sus hijos y demás, lo cual no justifica nunca la violencia física. Pero hay cierto tipo de violentómetros que te ayudan a más o menos visualizar, incluso desde el noviazgo, cuando una persona es violenta. Cuando se considera una persona que hay un narcisismo o diferentes tipos de violencia. Porque, por ejemplo, la violencia pasiva es una de las más agresivas. Que te apliquen la ley del hielo, llegaste con unos tragos a deshoras a tu casa, y en vez de que se te avienten ahí a decirte de cosas, te aplican la ley del hielo un día, otro día, y tú dices, bueno, por favor dime algo, pero ya, hazme caso, ¿no? Sí, mucha gente se infarta cuando no les haces caso. Claro, esa violencia pasiva es una de las más agresivas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en la Ley General de Acceso para las Mujeres para Vivir una Vida Libre de Violencia, tenemos que en el artículo 21, desde ahí empieza a decirte en el artículo 21, cuál es, digamos, el trato que se le da bajo el espectro de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia contra lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Uh-huh. A ver. Desde mi muy particular punto de vista, tiene mejor aplicación y más rapidez si utilizas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que el mismo Código Nacional. Sin embargo, si lo sabes complementar, en vez de acudir a una sede ministerial normal, hay sedes ministeriales especializados en violencia para la mujer, que ustedes en su buscador lo pueden encontrar fácilmente, y que son precisamente las agencias del Ministerio Público especializadas en violencia para la mujer. La cuestión aquí es que el abogado no lo dejan entrar. Oh, bueno. O sea, tienen un sistema más o menos eficiente, yo diría que a veces más eficiente que en la agencia, que en la sede ministerial, pero sobre todo la rapidez. Sí, que es un problema y hacer una denuncia. Sí, porque si tú vas y haces una denuncia por escrito, para no ir a perder horas a la agencia del Ministerio Público, porque es otro tema,
Yo te invito a que hagas el experimento de ir a una agencia del Ministerio Público a intentar levantar una denuncia por el delito que sea. ¿Cuánto tiempo te tardas? No, se vas a perder horas. Por lo menos. Vamos a suponer que le dices a tu cliente, mira, vamos haciéndola por escrito y la presentas en el búnker. De aquí a que la reciben, la sectorizan, la pasan a mesa de trámite y todo, pasó cualquier cantidad de tiempo. Y aquí, a diferencia de eso, en la sede ministerial especializado para delitos de género, ¿no?, es inmediatamente. Entonces, ese es el primer truco o ese es el primer consejo. Primera recomendación. Que la primera recomendación que se les da para que puedan ustedes referir y puedan captar que lo que les estamos tratando de regalar a través de estos videos que tú haces con diferentes personalidades es para hacerles regalos jurídicos que a ti y a mí nos han costado todo el trabajo del mundo aprender y que nadie te lo da tan digerido, ¿no? Entonces cuando dices, oye, mira, yo te recomiendo que esto lo haces como abogado más eficientemente, sabes más o menos el truco, sabes a dónde dirigirte y ya sabes cómo hacerlo. Cuando me toca una situación de esta naturaleza, normalmente hacemos la denuncia por escrito y las mandamos, y le mandamos a una persona en acompañamiento para que ya vaya, incluso se las hacemos en una OSB. Que voy a ratificar. Entonces, no, ya van en ese momento y dicen, ya traigo mi denuncia aquí. A ver, se la pones, ¡ay, qué bien! Las medidas de protección, vámonos. Y salen en 1 hora y media y ya salen con sus medidas de protección. Toda esta circunstancia de la violencia familiar la encontramos en el Código Penal. Voy a sectorizar en el Código Penal de la Ciudad de México. Y es bien importante que puedan ustedes observar a la lectura del artículo qué es lo que se le considera como violencia familiar. Vamos hablando del artículo 200, que dice: a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio familiar o lugar que se habite, se considerará como violencia física. Obviamente es a todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del cuerpo o algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro. Psicoemocional. Okay. Ese es bien interesante. A toda acción u omisión que puede consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias. Todos esos conceptos podríamos dar un curso completo de su definición. Así es. Dice, descuido reiterado, entre otras, que provoquen en quien la reciba alteración autocognitiva o autovalorativa, lo que se le conoce como el valor. Sí, la autoestima también, ¿no? Y la autoestima. Estás gorda, tú cállate, tú no opines. Tú no sabes. Tú no sabes, eres un ignorante. No, estás bien fodonga. Ridiculizarla delante de la gente, que se da mucho en esta cultura, ¿no? Que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona. La violencia patrimonial. Para que se te quite, ahora no te dejo para el gasto. A todo acto u omisión que ocasiona daño, ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o inmuebles, en menoscabo de su patrimonio,
también puede consistir en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la sustracción, la destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos patrimoniales o recursos económicos. Violencia sexual. Hoy no quiero tener una relación íntima contigo. Pues cómo no, eres mi esposa y con permiso. Que ya podría ser hasta una violación. La violencia sexual es a toda acción o omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de cualquier persona. Violencia económica, a toda acción o omisión que afecta a la economía del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, y puede consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos, ya sea para la víctima o para sus menores hijos. Porque pues te dejo sin comer a ti, pero pues también se quedan los chiquillos sin comer, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego se equipara la violencia familiar, violencia contra los actos reproductivos. Sabes que estás embarazada y yo quiero que abortes. ¿Por qué? Porque no quiero que tengamos a nuestro hijo, porque no se me paga. Oye, espérame, yo tengo la libertad de elegir si tengo o no a mis hijos. Entonces, este es un breve esbozo, ¿no? Digamos, de cuáles son los actos que pueden encuadrar de manera enunciativa, más no limitativa. Yo quiero culminar esta parte para no hacerla como muy cansada para nuestros seguidores. ¿Qué pasa cuando hay una interferencia parental o una alienación parental? Cuando no te dejan ver a tu hijo o tu hija. ¿Hay violencia familiar de acuerdo a lo que acabamos de mencionar? Sí, no y por qué. ¿Podrías tú denunciar penalmente a la esposa que confunde el hecho de que se dé o no una pensión alimenticia con una denuncia penal por violencia psicoemocional? La Corte se ha pronunciado en relación a eso y por supuesto que eso se considera como una violencia psicoemocional, pero no nada más para quien lo recibe, sino también para los hijos, atropellando totalmente el consabido interés superior del menor. Entonces, este es un tema que yo quisiera dejarlo para la siguiente ocasión y poderles explicar, de acuerdo a la tesis jurisprudencial, cuál es la diferencia entre alienación parental, interferencia parental y si es o no un delito de violencia familiar. Culmino con esto. Yo no entiendo por qué hay unos colegas que cuando una persona no paga la pensión alimenticia, únicamente utilizan la vía familiar para demandar alimentos. Que también, si me invitas, me lo permites, lo trataremos la siguiente ocasión. Y la otra parte es, ¿por qué no denuncias por delitos que atentan contra el suministro de alimentos? Entonces vamos a dar las claves, algunos trucos, por si no aparece el deudor alimentario, por si no tiene bienes a su nombre, cuáles son las alternativas que nosotros recomendamos que haga. Muy bien, pues eso lo vamos a dejar para la siguiente sesión, amigo. Si quiere usted saber, no se pierda el siguiente capítulo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Ale, por estas buenas pláticas. Amigo. Y bueno, terminamos invitándolos a la siguiente sesión. Vamos a seguir platicando de estos temas y también aprovecho para invitarlos a estudiar con nosotros la licenciatura en Derecho, 7 maestrías en Derecho que tiene aquí el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y 4 doctorados. Sobre todo el doctorado en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, que la verdad es que hace mucha falta para estos momentos. No, por supuesto, y además déjenme decirles que tengo tanta fe y tanto cariño a este lugar, a este centro de estudios, que mi propia hija, gracias a Dios, está estudiando en este lugar, trabajando en el despacho y saliendo adelante, súper interesadísima. Muchas gracias y vénganse a inscribir por acá. Muchas gracias. Hasta la próxima.